Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Salmo número 127. Hoy a las 4 de la tarde vamos a tener nuestro estudio en medio de varias actividades. Y recuerden que el próximo sábado también hay una actividad. Entonces vamos a aprovechar los días que podamos. Están todos invitados. Este estudio de las 4 es bien importante, así es que ojalá puedan estar presentes. Salmo número 27. Perdón, Salmo 127. ¿Sí lo tienen todos? Recuerden que este mes, y aunque es poquito tiempo, vamos a hablar algunas cosas con respecto a la familia, por supuesto, desde la perspectiva de Dios. Todos estamos de acuerdo que Dios diseñó el género humano. Yo digo, no sé, podría darse el caso que entre nosotros alguien estuviera dudando y pensar tal vez que sí, que el hombre existe por causa de la evolución. Si usted tiene este pensamiento o estas dudas, pues invitamos a las 4 de la tarde, estamos tocando ese tema, desde la perspectiva bíblica, por supuesto. Pero todos que creemos que Dios creó el género humano, al hombre y a la mujer, y que los creó para que se multiplicaran y tuvieran familias, y que las familias vivieran en este mundo caído y que fueran bendecidas, obviamente siguiendo la instrucción de Dios. Bueno, este Salmo 127 habla al respecto. Solamente voy a leer el verso número 1. Dice así: tiene como título La prosperidad viene de Jehová. Yo le puse por título: si Jehová no construye la casa. Escuchen, si Jehová no construye la casa, dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Únicamente voy a centrarme esta mañana en la primera parte que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer una oración que el Señor nos ayude y que podamos aplicarla especialmente en el contexto de la familia. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por la reunión de esta mañana. Gracias por todas tus misericordias. Gracias especialmente por la salvación de nuestra alma. Padre, ahora ayúdanos a que podamos hacer uso de tu palabra para que seamos cimentados, para que seamos edificados como una casa que se va levantando hasta el punto de estar completamente terminada. Padre, ayúdanos, enséñanos, porque nosotros no sabemos exactamente cómo hacerlo. Padre, ayúdanos porque tú tienes la instrucción necesaria. Nos ponemos en tus manos, Padre, por el mérito de Jesucristo. Amén. Salmo 127, la familia. Creo que la mayoría, no creo, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos experimentado las calamidades que se sufren en el contexto de la familia. O dicho de otra manera, no es fácil construir una familia. Aquí todos hemos experimentado lo que es ser parte de una familia, sea que seamos hijos. Hay hijos que tienen muy mala experiencia en cuanto a su familia, ¿sí me entienden?
Algunos ya somos padres y hemos comenzado a experimentar algunas consecuencias terribles en la familia, ¿no? Esposas que no están contentas, esposos que están menos contentos, hijos que no están felices con los padres con los hijos. Entonces estas son una especie de calamidad, ¿no? Y a ver, ¿a quién le gusta este tipo de calamidades? Y estamos ahí, ¿cierto? Estamos en un mundo caído. Aunque Dios nunca quiso que las familias realmente sufrieran estas circunstancias. Y luego normalmente hacemos eso, nosotros, ¿verdad? Hacemos algo que es correcto y después no sabemos qué más hacer, ¿no? Luego venimos a Dios en oración, lo cual es correcto, pidiéndole a Dios que nos ayude a formar o vivir o a dirigir a la familia. Y eso es correcto. Pero luego en nuestra mente pensamos que solamente orando a Dios la familia se va a arreglar. Y aunque Dios nos pide que clamemos a Él, la forma en la que Dios obra es que Él nos da instrucciones. Es decir, que nos deja o nos hace participar. O sea, Él dice, yo lo voy a ayudar. ¿Cómo le voy a ayudar? Yo lo voy a dirigir para que ustedes oren y que así la familia sea bendecida. Y a veces no pensamos que sea así, pensamos así, Señor, ayuda a la familia. Pero yo ni voy a seguir tu consejo, ni voy a ser parte, simplemente quiero que tú me ayudes. ¿Funcionará? Es como nos compartieron el hermano la semana pasada, ¿no? Luego decimos, Señor, por favor, salva a la familia. Eso es bueno, hay que pedir a Dios que salga a la familia, ¿cierto? Pero luego, si tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, pues no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo la familia va a ser salvada si Dios quiere que usted y yo le compartamos el Evangelio que Dios diseñó y que Cristo cumplió en la cruz del Calvario? Entonces no es posible. Así es que Dios sí interviene, pero Dios nos da responsabilidades a los que somos miembros de una familia. Bueno, de esto habla el Salmo número 127, que sí, que Dios quiere que las familias sean bendecidas, que sean felices, que sean prósperas en el buen sentido, pero que necesitamos hacer que Dios sea parte de esta obra. Ahora, en el Salmo 127 encontramos una advertencia contra las consecuencias de dejar a Dios fuera de la familia, así como también encontramos promesas de Dios si la hacemos parte de la familia. ¿Estamos bien hasta ahí? No está tan complicado, ¿ok? Te hago una pregunta así para que lo entendamos mejor. Hasta hoy en día, ¿usted podría decir que usted ha hecho a Dios parte de su familia? O a veces sí y a veces no, o de plano no. Piense, no me conteste. Dios es parte de su familia, es decir, cada decisión que usted toma con respecto a la familia, le pregunta a Dios, le pregunta también en el sentido de leer la Biblia para saber qué es lo que Dios ordena, o más bien cuando tomamos decisiones en la familia lo hacemos como queramos. Ahora, si usted lo hace como quiere, o lo hacemos como queramos, ahora ya sabemos por qué las calamidades. ¿Sí me entiende? No se piense en esto. No se ha puesto a pensar cuántas bendiciones podría haber en nuestra familia si incluyéramos a Dios en la familia, si lo hiciéramos parte. Imagínense de cuántas bendiciones no nos habremos perdido, porque sí queremos que Dios sea parte de la familia, pero en la práctica luego no lo hacemos, de lo que nos estamos perdiendo, ¿cierto? Esa es la condición terrible de la humanidad, pero aún a Dios aún en su misericordia, nos llama la atención en el buen sentido, ¿okay? No está reclamando en el Salmo 27, no es un reclamo, es una exhortación a lo que nos conviene. Usted sabe, en la moneda, no sé si alguien tiene un billete ahí, o en las monedas, hay un lema en la moneda, ¿cierto? Que en inglés dice, en
God we trust, ¿no? O en español, ¿no? Para los que no hablan inglés, ¿no? En Dios confiamos nosotros o nosotros confiamos en Dios. Ahora, como lema, es un buen lema. De hecho, los fundadores que eran cristianos vieron la gran bendición de Dios al confiar en Dios. E inclusive la Constitución, muchas partes, casi toda la Constitución está basada en lo que es bueno desde la perspectiva de Dios, ¿okay? Ahora, en la práctica, ¿vemos realmente que todo está bien como nación? No, ¿por qué? Porque aunque existe el lema que es bueno, luego en la práctica, pues no se confía en Dios, ¿no? ¿Sí me entienden? De hecho, miren, hay un lema, encontré un lema allá en el escudo de armas de un país llamado Edimburgo, en Escocia. En Escocia, Edimburgo, en un escudo de su armería de ellos tienen un lema famoso, tal vez usted no lo ha escuchado, pero hay un lema que en latín dice así, escuchen, en latín dice, Nisi Dominus Frustra. Otra vez, ahí va, esto es latín, ¿ok? Nisi Dominus Frustra. Significa, sin Dios, frustración. O dicho de otra manera, en vano es sin el Señor. De hecho, ese lema se tomó del Salmo 127. Significa lo mismo. Sin Dios, solo hay frustración. Sin Dios, todo es inútil. Y eso es lo que Dios está diciendo a través de David en el Salmo 127. El Salmo 127, que tiene un lenguaje poético, que es parte del cancionero de Israel, que dice que es un himno gradual, que es un himno que cantaban los judíos cuando subían a Jerusalén para celebrar una de las 3 fiestas anuales que ellos tenían. Este himno lo cantaban mientras venían en peregrinación, ¿ok? Y lo cantaban para recordar lo importante que es considerar a Dios dentro de la familia. Ahora, aunque David escribió por inspiración divina y se piensa que lo escribió para su hijo Salomón, le hago una pregunta. ¿Habrá tenido experiencia David sobre lo que es depender de Dios? Imagínense, ¿no? David, que trabajó en grandes empresas, fue rey sobre Israel. ¿Ustedes saben del trabajo del rey? David, que debió haber construido muchos edificios, ¿no? Que no construyó el templo. ¿Cuántos edificios debió haber construido David? ¿Sabía sobre la importancia de construir correctamente? David, que tuvo familias, ¿ok? David, que sabía las consecuencias de no incluir a Dios en la familia. O sea que David tenía la experiencia de lo que significa no tomar en cuenta a Dios, así como tenía la experiencia de lo que significa tomar en cuenta a Dios, especialmente en la familia, porque este salmo tiene mucho que ver con la familia. ¿Ustedes saben cuánto sufrió David con respecto a la familia? Si conocen la historia de David, ¿cierto? David sufrió mucho con respecto a la familia, ¿ok? Pero cuando David sufrió con respecto a la familia, David reconoce que fue por su culpa. Él no tomó en cuenta a Dios en varios aspectos de la familia, al punto de que la misma familia se puso en su contra. Así es que David sabía. David sabía todo esto y David quiso que su hijo Salomón lo supiera también, ¿ok? Y este es un acto de fe. Si usted lo cree, lo va a poner por obra, y si usted no lo cree, no lo va a poner por obra. Al final de cuentas, ¿quiénes van a sufrir? La familia, nosotros, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en mente, vamos entonces a comenzar ahí viendo en la forma en la que Dios nos quiere dejar claro la importancia de tomar en cuenta cuando construimos familia. Y el verso dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios mira a la familia como una casa, ¿ok? Mira tu familia, piensa en tu familia como si fuera una casa que se está construyendo, donde ya están los fundamentos, pero necesitas levantar toda la parte de arriba hasta que esté bien cimentada, ¿no? A ver, no sé quién tiene una casa física bien cimentada ya que no le falta nada.
no sé, casi siempre estamos construyendo o reparando, ¿cierto? ¿Te has dado cuenta? Que en una casa siempre estamos construyendo o reparando. Ahora, depende de cómo construyamos o depende de cómo reparemos, es el tiempo que va a aguantar. Ahora, si usted es como yo, que anda inventando luego, pues no va a durar mucho, ¿ok? Ahora, pero si usted es sabio, ¿no? Y ya sea que contrate a un buen arquitecto, o que cuando menos pida consejos, entonces va a ser una buena reparación, ¿ok? Y le va a durar mucho tiempo, ¿sí me entiende? Ahora, apliquemos esto a la familia. Dios ve a la familia como una casa, ¿no me acuerdo? Mire su familia como una casa en la cual, si se construye bien, va a haber bendición, pero si se construye mal, va a haber calamidades, ¿no? Sí, un hermano me acaba de decir, bueno, pues es tu testimonio, ¿no? No es testimonio personal, ¿ok? Me dice, mi casa está liqueando, ¿sí? Hay una falla, ¿no? Siempre estamos reparando, ¿sí me entiende? Ahora, si hace una buena reparación va a durar mucho, ¿ok? Si hace una buena reparación, va a terminar peor. Entonces, ¿qué se requiere para hacer una buena reparación, una buena construcción? ¿Qué se requiere? Sabiduría, ¿no? Alguien que te enseñe, si usted no sabe, pero usted sabe, que levante la mano, que es especialista en construir familias. ¿Quién sabe realmente cómo debe administrarse una familia? Que levante la mano. Yo no sé cómo, pero yo sí sé quién sabe cómo. ¿Sí me entienden? Entonces, como yo no sé cómo, yo necesito ir a los que saben cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, somos una casa, la familia es una casa. La palabra casa, o la palabra que se usó para casa, es una palabra que en hebreo significa bayit. ¿Por qué es importante que yo haga la definición por esto? Porque no solamente habla de una casa literal, la palabra bayit que se usó para casa significa una cabaña, una cámara, una cárcel también, es la casa, ¿cierto? Un edificio. Una cocina, porque es parte de una casa, una corte, porque es parte de la casa. El adentro de algo, de un edificio, pero también dice que es una familia. La palabra bayit, que se tradujo después como casa, también significa no solamente un edificio físico, sino también una familia. También se traduce como hija, imagínense, ¿no? Que aún bayit se puede usar para hablar de los hijos. Entonces, sí, el Salmo 127 está hablando de la familia, ¿ok? De la familia. En la Biblia, miles de veces se usa la palabra casa para referirse, por ejemplo, por supuesto, a palacios, a templos, pero también en sentido figurado se usa para referirse a hogares, ¿sí entendemos? A familias. Y qué importante es de que nuestra familia sea bien construida, ¿ok? Entonces, si tenemos esa parte, habla de una casa, piensa en tu casa entonces. Piensa, hasta este momento, los que somos padres especialmente, o los que estamos ya cuando menos casados, y los que no están casados piensen, porque apenas van a estar empezando a formar una familia, ¿cómo hemos construido nuestra familia hasta este punto? ¿Has acudido en ayuda de un buen constructor que te aconseje o lo has hecho a tu manera, ¿no? Usted ha visto las casas de aquellos que no sabemos construir, o los que yo no he hecho una casa, pero aquellos que no saben construir y se avientan a hacer su casa, ¿no? ¿Usted ha visto tal vez en internet? Los ve y luego no tienen forma, ¿no? ¿Sí? No son ni cuadradas, ni rectangulares, ni redondas. Donde debería estar la ventana está la puerta, donde debería estar la puerta está la ventana, que se les olvidó la cocina, que se les olvidó un cuarto, que la parte de arriba fue demasiado pesada y aplastó la casa, o fue demasiado ligera y no aguantó el peso, no sé, ¿sí me entiende? Es un desastre, ¿no? Bueno, eso pasa cuando una casa no es bien construida. Si eso es preocupante en cuanto a un edificio, imagínense en cuanto a la familia. Lo terrible que estemos dirigiendo familias a nuestra manera y nos olvidamos que no son cualquier cosa, ¿ok? Las familias no son cualquier cosa. El hombre fue hecho a la imagen de Dios.
Y si nuestros hijos son a la imagen de Dios, y si nosotros no hacemos lo correcto, ¿cuánta responsabilidad tenemos? Primero, como somos una casa. También enseguida dice que habla de los que edifican. Si Jehová no edificare la casa, está lo que edifican, ¿ok? Ahora, no piense que aquí es Dios el que va a venir a edificar, a construir tu casa, tu familia. No, lo que significa este texto es que Dios te va a dar las herramientas a ti y a mí para que edifiquemos la casa. Así como el arquitecto te ayuda, pero tú compras los materiales y tú intervienes, ¿verdad? Tú gastas también, ¿no? Pero tienes ayuda. Bueno, Dios te ofrece la ayuda, pero Dios quiere que tú obres. Así es que, por decirlo así, nosotros somos como los albañiles, ¿no? La palabra edificar habla de un albañil, es la palabra maná. Significa un albañil, sencillamente, un albañil. La obra de un maestro constructor. Pero también significa poner cimientos, construir, significa también fortificar. Es más, también significa tener hijos. O sea, la palabra maná no solamente habla de edificios físicos, también habla de la familia. Edificar familias. También habla de reparar, restablecer, restaurar. O sea que usted y yo tenemos una casa, que es la familia, y usted y yo somos los albañiles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tan bueno es como albañil? Miren, aunque seamos buenos albañiles, nosotros no somos los maestros albañiles. ¿Cómo se le llama al que ya es buen albañil, pero no es el maestro? ¿Cómo se le llama? No sé, media cuchara, cuchara completa, no sé. ¿Sí me entiende? Usted puede ver un albañil ahí que es bueno su trabajo, sí lo hace bien, pero no lo hace sin que alguien esté sobre él. Este es el maestro albañil. Dios es el maestro albañil. Él es el que tiene el conocimiento. Usted y yo somos los albañiles que podemos hacer el trabajo, pero no sin la dirección del maestro albañil. Así que sí somos albañiles, ¿ok? Pero si usted empieza a construir su casa sin la dirección del que sí sabe, vamos a hacer mal trabajo. ¿Sí entendemos? Edificar es construir familias, ¿ok? El hombre es considerado como un albañil que construye una casa, una familia, pero no puede y no debe hacer la obra sin el conocimiento que viene de Dios. Sin la dirección de Dios, la obra construida, tarde o temprano, se va a venir abajo, sufrirá calamidad. ¿Sí me entiende? No fuimos diseñados para hacer esta obra solos, nosotros. Tal vez no nos guste, pero esa es la realidad. Con respecto a la familia, usted no fue diseñado para hacer la obra solo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Dice ahí en el Salmo 27, si Jehová no edificar en la casa, es lo que es una casa, lo que es edificar. Dice, si Jehová no edificar en la casa, después dice, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y qué significa que la obra sería en vano? Bueno, la palabra en vano ahí es una palabra griega, shab, se escribe shab con B al final. Significa sencillamente calamidad. Usted sabe, a veces vano significa vacío, sin sentido, pero específicamente aquí significa calamidad. También significa sin sentido, una ilusión, una hipocresía, una mentira, vanidad. Es decir, lo que Dios está diciendo es de que si usted construye su familia sin tomarlo en cuenta a Él, lo que estás construyendo, según la definición, dice que es una mentira, es una ilusión. Tarde o temprano te traerá calamidad, se vendrá abajo. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el mundo? Familias prósperas espiritualmente, familias bendecidas, familias que podamos decir son lo mejor que la sociedad tiene. ¿Se puede mirar esto? No, lo que estamos viendo es realmente solo calamidad. Esposos contra esposas, nos estamos dando ahí, esposas contra esposos, hijos contra padres, padres contra hijos. ¿Sí me entiende? Hay un desastre. Se oye un poco fatalista, ¿ok?
Pero esa es la realidad. Ya no queremos mandar a los hijos a la escuela por temor a otros niños. Increíble, ¿no? Ya no queremos salir, ¿me entiendes? No queremos salir en familia por el temor de lo que va a pasar con la familia. Estamos mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que nos dice el Salmo 127, ¿ok? Lo más seguro es que no estemos incluyendo a Dios como parte de nuestra familia. Así es que la idea de este Salmo es que ningún esfuerzo será suficiente si dejamos fuera a Dios. Nosotros muchas veces nos hemos creado métodos, ¿no? pero realmente los métodos humanos no funcionan si dejas afuera a Dios, ¿ok? ¿Y por qué no pueden funcionar? Repito, el que diseñó la familia fue Dios. Así es que Dios sabe exactamente qué es lo que necesita la familia. No fue el mundo el que decidió, vamos a funcionar como familia. No fue el mundo, fue Dios. La primera institución que existe en todo el mundo fue la familia. ¿Sí entendemos esa parte? Yo sé que la mayoría de nosotros va a querer hacer las cosas a nuestra manera, pensando que nosotros podemos tomar buenas decisiones. Miren, te leo un texto, escucha el texto. En Proverbios capítulo 14, en el verso 12, escucha lo que dice. No sé si usted quiere ir o lo quiere escuchar, dice así, Proverbios 14, 12 dice: hay camino, a ver, complétalo, que al hombre le parece derecho, pero dice, pero su fin es camino de muerte. O sea, piensa eso. Tal vez estés considerando formar tu familia y tal vez estés diciendo, cuando yo tenga mi familia, yo voy a hacer lo posible para que mi familia esté bien. Y voy a hacer esto, y yo voy a hacer aquello, y yo voy a hacer esto otro. Y siempre tu frase, tu pensamiento va a estar centrado en yo lo voy a hacer. Bueno, según Salmo 127, si esa decisión estás tomando, prepárate, ¿ok? Porque vas a sufrir calamidades. ¿Sí me entiende? El Salmo 127 te está invitando a tomar en cuenta a Dios. No tanto decir, yo lo voy a hacer. Debería ser más bien, lo que Dios me indique, eso voy a hacer. Lo que Dios diga, eso voy a hacer. En Isaías 55:8, escucha Isaías 55:8, Dios dejó bien claro al profeta Isaías acerca de los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios, la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Dice Isaías 55:8, lo voy a leer, escuche. Isaías 55:8 dice así: porque mis pensamientos, está hablando Dios, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Hay que entender esto. Miren, nosotros por naturaleza queremos hacer las cosas a nuestra manera y no tomar en cuenta a Dios. Y Dios nos está diciendo que eso no nos va a llevar a ningún bien. Dios quiere que tomemos en cuenta a Él. Miren, es más claro, un ejemplo bien claro. Adán y Eva. Adán y Eva vivían en un mundo perfecto, ¿sí o no? Miren, Adán y Eva vivían en un mundo que no estaba caído en el paraíso. No era un mundo caído, ¿ok? Era un mundo perfecto. No había el pecado todavía. Y aún en un mundo perfecto, Adán y Eva tenían que confiar en Dios. Ahora imagínense, si ellos viviendo en un mundo perfecto tenían que confiar en Dios, ¿cuánto más nosotros no tenemos que confiar en Dios si vivimos en un mundo caído? O sea, ¿cuán necesitados estamos, no? Y usted conoce la historia, ¿no? Cuando se trataba de casarse, la Biblia dice que Dios le trajo una esposa a Adán. Cuando se trata de dar hijos, Dios le dijo, multiplíquense, ¿no? Y van a formar familias. Cuando se trató de qué van a hacer, ustedes van a subyugar toda la tierra, van a gobernar sobre la tierra, ¿ok? Cuando se trata, también les dijo, de todos los árboles pueden comer, dice, pero solamente de uno no podrán comer. O sea, Dios les dijo todo lo que tenían que hacer y les puso también límites. Ellos dependían de Dios. Ahora, ya sabemos qué pasó, ¿ok? En algún momento,
Eva y Adán y Eva decidieron dejar afuera a Dios, ¿cierto? En una sola decisión decidieron dejar afuera a Dios. Y usted y yo ya conocemos las consecuencias. ¿Cuán terrible es dejar a Dios fuera de la familia? Tengo una pregunta: ¿cuántas veces hemos dejado a Dios fuera de la familia? Imagínense, no una vez. ¿Cuántas veces hemos dejado? Entonces pensemos, ¿por qué estamos sufriendo entonces calamidades? Ahora, esto puede cambiar. Esto puede cambiar, no tiene que seguir así. Porque el Salmo 127 nos está invitando a tomar en cuenta: Dios, nunca es demasiado tarde. Pero no podemos avanzar si no queremos hacer uso del material que nos ofrece Dios para construir. El buen material que Dios ofrece para que construyamos familias es su sabiduría. Escuchen, no importa cuán hábiles o diligentes sean los trabajadores, usted y yo, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo si es que el maestro carpintero, que es Dios, no lo hacemos parte de nuestra vida o de nuestra construcción. Dios es el que nos ofrece la sabiduría para edificar familias. De hecho, te leo un texto ahí abajo. Bueno, vaya conmigo, sí, búsquelo por favor. Proverbios capítulo 24. Mira, un proverbio bien claro. Proverbio 24. ¿Qué se requiere para construir una casa correctamente, un edificio? Pues sabiduría, conocimiento. ¿Qué se requiere para edificar una familia? Igual sabiduría y conocimiento. ¿Dónde encuentro ese conocimiento? Pues en el que diseñó la familia. ¿Quién diseñó la familia? Dios. Por eso el Proverbio capítulo 24, escuchen, está clarísimo, ¿no? En el verso 3, lea conmigo. ¿Lo tiene? Dice así: con sabiduría se edificará. Háblalo otra vez. ¿Con qué se edifica la casa? ¿Con qué se construye una casa? Con sabiduría. Dice, con sabiduría se edificará la casa, dice. Y con prudencia se afirmará. Y aún el verso 4 dice: y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable, ¿no? Está hablando de una familia, ¿ok? Se requiere sabiduría. Ahora vaya conmigo al Proverbio capítulo 9 en el verso 1. No voy a explicar ese proverbio, eso lo voy a dejar para la tarde. Proverbios capítulo 9 en el verso 1. Dele hacia atrás. Sigue hablando de lo mismo. Se requiere sabiduría para construir una familia. ¿Ok? Sabiduría. Pero no sabiduría de este mundo, ¿ok? No, sabiduría de Dios. ¿Sí lo tiene Proverbios capítulo 9, verso 1? Dice así: la sabiduría edificó su casa, dice. Labró sus 7 columnas ahí. No sé si usted nota ese lenguaje, ¿no? ¿Cómo que la sabiduría edificó su casa? Mire, ¿acaso la sabiduría es una persona? Pues no meramente. A ver, ¿se puede tocar la sabiduría? No, la sabiduría ya sabemos que es intangible, ¿cierto? No se puede ver, no se puede tocar. Pero aquí en Proverbio, Salomón habla de la sabiduría como si fuera una persona. O sea, le dio vida. Para que la entendamos mejor, recuerden que es un lenguaje profético, poético, ¿no? Salomón la describe poéticamente como si fuera una persona real. Al hacerlo, Salomón comunica de forma vívida la disponibilidad de la sabiduría y los beneficios de buscarla y encontrarla. Así en Proverbios habla de que Dios nos da como recurso la sabiduría, su sabiduría, para que podamos edificar en cualquier área, en el área espiritual, en la familia, donde quiera. Necesitamos la sabiduría de Dios. Dice, es lo que nos dice el Salmo 127. De hecho, en el Nuevo Testamento, vaya conmigo al Nuevo Testamento, por ejemplo, vaya a textos como, bueno, hay varios que voy a dar, pero vaya a Mateo capítulo 7, para que después no le cueste encontrarlo, ¿no? Mateo capítulo 7.
Entonces, siempre tenemos que necesitamos sabiduría de Dios para edificar familias. Esto es tomar en cuenta a Dios. Aún en el Nuevo Testamento, los creyentes somos vistos como una casa que es construida con sabiduría. La Biblia dice que los creyentes son la casa de Dios. Y a través de la sabiduría de Dios, los hijos de Dios son cimentados o tienen la madurez o son edificados como una casa. Pero que sin Cristo no se puede cimentar correctamente, ¿ok? Por ejemplo, eso no lo busque, pero en Hebreos 3:6 dice así, escuchen lo que dice Hebreos 3:6. Todos hablan de estos textos de que Dios nos mira como una casa, que necesitamos la sabiduría de Dios para ser edificados, dice Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Primera carta a los Corintios 1:24 dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De hecho, somos vistos como una casa donde en una casa tiene una piedra angular, no tiene una base principal. Dice que la piedra principal de la casa, en nuestro caso como creyentes, es Cristo. Dice en primera carta de Pedro 2:4, dice así: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, le dije que buscar Mateo capítulo 7, ¿cierto? Ahora, en Mateo capítulo 7, en el verso 26, por favor. Así como en el Salmo 27, David dijo que es una calamidad, o va a haber calamidad, si se construye una familia sin la participación de Dios. También Cristo dijo que va a ser una calamidad si se quiere construir sin tomar en cuenta su palabra. Mateo capítulo 7, en el verso 26, que es un texto bastante conocido. ¿Sí lo encontraron todos? Dice Mateo capítulo 7, entonces en el verso 26, lo voy a leer, dice así: dijo Cristo a los que le estaban escuchando. Muchos escuchaban a Cristo, pero no todos tomaban en cuenta sus palabras, no todos le creían, o sea, no todos iban a orar con fe. Por eso les dijo así: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Ahora, primera parte, ¿usted ya sí entendió entonces que tiene una familia que construir? ¿Sí? ¿Sí entendió que usted lo va a querer hacer a su manera? ¿Sí? ¿Sí entendió que si usted decide hacerlo a su manera va a tener calamidad? ¿Sí entendió usted que Dios dice que si lo toma en cuenta a Él, su familia va a ser bendecida? ¿Sí lo entiende? Ahora, la pregunta es, hasta este punto, ¿qué decisión piensa tomar? Porque Jesucristo hizo una fuerte advertencia, porque Él ya había hablado, y había hablado mucho. Pero como Cristo sabía que muchos, con todo lo que había hablado, le iban a despreciar su mensaje, Él les dijo así: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé, dice, otra vez, regresamos a lo mismo, le compararé, dice, a un hombre insensato, que edificó su casa. Y aquí su casa puede ser su vida espiritual. Su casa puede ser que escuche el Evangelio de Salvación para que sea salvo. Su casa puede ser su familia, ¿sí me entienden? Depende del contexto donde lo veas. ¿Sí me entienden? Entonces, si es alguien no salvo y escucha el Evangelio, bueno, es alguien que edificó su casa sobre la roca, la salvación que es Cristo, ¿ok? Si es alguien que es salvo y necesita afirmarse mejor, su casa sería confiar en la palabra de Dios para seguir creciendo. ¿Sí me entienden? Entonces dice, le compraré a un hombre insensato. Un hombre insensato también significa un hombre necio. Que es un hombre necio, insensato? Es aquel que escucha a Dios, pero decide no obedecerle, no creerle, dice. Que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó,
y fue grande su... ¿Y qué es ruina? ¿Y qué no es calamidad también? Y fue grande su ruina, ¿no? Entonces, el texto es bien sencillo, ¿no? Si decides construir sin la dirección del maestro arquitecto, tú lo vas a hacer mal, aunque pienses que lo vas a hacer bien. Es más, tu carne te está diciendo en este momento posiblemente, yo puedo hacerlo solo, no necesito de Dios, soy suficientemente listo. ¿Me entiende? Normalmente eso es nuestro pensamiento, ¿no? Es mi familia, yo decido qué hacer con ella. Bueno, no es tu familia, Dios te la prestó por un tiempo, ¿ok? Que por cierto, vas a dar cuenta tarde o temprano, es prestada. La familia es, la esposa es prestada, ¿ok? Dijo alguien afortunadamente, ¿no? El esposo también, ¿no? Los hijos, todo es de Dios. Somos nada más administradores que tendremos que dar cuenta. Así es que nos conviene prestar atención e incluir a Dios. Tal vez hasta ahora, escucha, tal vez hasta ahora has construido sin considerar a Dios y tal vez has visto que te va bien. Tal vez estés pensando, bueno, no importa lo que diga el pastor, yo he llegado a mi familia y mira qué bien nos ha ido. Están sanos, tenemos recursos económicos, todos están estudiando, son bien portados y no he tomado en cuenta a Dios. ¿Por qué tendré yo que cambiarlo? Déjame decir una cosa. Puede ser que hasta hoy en día todo te haya salido bien, que lo hayas sabido cuidar, que lo hayas sabido proveer, pero va a llegar un día en que la muerte va a tocar la puerta de toda tu familia, ¿ok? Porque todos tenemos que morir y tú no puedes salvar la alma de ellos. Y si has dejado fuera a Dios porque nunca les compartiste el evangelio, tu familia, toda tu familia va a terminar en calamidad. Todos los perdidos. ¿Y por qué? Porque nunca quisiste tomar en cuenta a Dios. Y además, no solamente la salvación. Tú no sabes lo que va a pasar mañana, ¿ok? Tal vez tu economía está bien. Tal vez la salud está bien hoy en día, pero no será así para siempre. Este cuerpo tarde o temprano se va a enfermar y la economía o el dinero nunca es seguro. ¿Sí me entienden? Ahora, mire, te cuento una historia, una parábola rápido. No es una parábola, sí es una parábola. Iba a contar una historia, pero mejor la parábola, porque hay una historia, ¿ok? Esta es una historia así sin leerla. Lázaro y el rico, ¿no? El rico pensó que era un triunfador, ¿cierto? Y posiblemente Lázaro no lo pensó, pero posiblemente los demás lo pensaron. Lázaro fue un perdedor. Pero ¿quién fue el triunfador realmente? Lázaro. ¿Y quién fue el perdedor? Pero pensó que todo estaba bien. Es que llega un día en que, quieras o no, quiera yo o no, me voy a topar con la realidad de las cosas, ¿no? Como dice Lucas capítulo 12, en el verso 18 al verso 21, y Dios no quiere que sea así, ¿ok? Escucha, Dios quiere que nuestro terminar sea diferente, aunque hayamos empezado mal. Dice Lucas capítulo 12 en el verso 18 al 21, usted conoce esta parábola de hecho, y lleva esa intención, tomar en cuenta a Dios, porque si no tomamos en cuenta a Dios hay una calamidad. Dice así, Lucas 12, capítulo 12, verso 18 al 21 dice, habla de un hombre que dijo, todo está bien, ¿qué más necesito? Dijo, como ya tenía demasiado y todo está muy bien, dijo, y esto haré. Escuchen su forma de hablar, dice, yo lo voy a hacer, yo solamente yo, dice, y esto haré. Número 1, derribaré mis graneros, o sea, yo derribaré mis graneros. Después dice, y los edificar, yo los voy a construir más grandes, yo lo voy a hacer, los edificaré mayores, todo va bien, ¿cierto? Y aquí dice, guardaré todos mis frutos, lo mío, ahí lo voy a guardar yo, en lo que yo hice, en lo que yo construí, porque son míos, mis frutos. ¿Y qué más dice? Y mis bienes, si no está yo ahí, ¿verdad? Yo puedo, yo solo lo hago. Y mis bienes, y diré, qué interesante, ¿no? Diré,
a mi alma, porque es mía, ¿cierto? No es del Señor, es mía, todo es mío aquí. Y a mi alma, ¿no? Yo le voy a decir a mi alma, como soy tan poderoso, que le voy a decir a mi alma lo que necesite. ¿Qué necesitas? Graneros, ¿no? Necesitas alimento, necesitas granos, ¿no? Necesitas... Eso necesita el alma. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, porque como yo soy Dios, ¿no? Yo decido cuántos años vivo, para muchos años, ¿no? ¿Y qué le voy a decir? Repósate, come, bebe, regocíjate, ¿no? Y ese es el pensamiento del hombre, ¿no? Hay un camino que al hombre le parece derecho, ¿no? Pero luego interviene Dios y le hace ver la realidad. La realidad. Y Dios aparece y le dice, pero Dios le dijo, ¿y cómo le llamó? Sabio, ¿no? No, necio, dice. Es bien fácil para Dios, ¿no? Dice, esta noche, dice, no mañana, no pasa, no hay muchos años como tú pensaste, ¿no? No, esta noche, dice, vienen a pedir tu alma, que es tuya según tú, ¿no? Dice, y después, ¿y lo que has provisto, de quién será? Ni sabemos, nos interesa, ¿cierto? Porque a saber qué vaya a pasar, ¿no? Lo que se queda aquí, ni nos interesa realmente, sabemos que va a ser de alguien más. Dice, termina así, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No significa que las riquezas sean malas, que Dios te ayude a tener riquezas. Ojalá que seas próspero en cosas materiales. Tu familia va a estar mejor, ¿ok? O ya quisiera yo ser muy próspero, ¿verdad? No, pero si tienes prosperidad, que no sea solamente en tus fuerzas, que si eres próspero, que sea porque Dios ha estado contigo y te ha dirigido, ¿ok? Que Dios haya sido parte de tu vida. Lo hemos dicho muchas veces, nosotros no predicamos que hay que ser pobres, no predicamos que hay que incluir a Dios en nuestra vida. Abraham era un hombre muy rico, pero Dios era parte de su vida, ¿sí me entienden? Entonces, ¿se puede ser rico? Sí, pero que sea Dios parte de tu vida, ¿ok? Eso es lo que importa. Pero si eres pobre, no importa que seas pobre, pero que Dios sea parte de tu vida. Miren, hay pobres que son tan pobres, pero su pobreza se hace más grande, ¿saben por qué? Porque no incluyen a Dios en su vida. O sea, pobre no es igual a ir al cielo. No. Hay gente que es demasiado pobre, que sufre demasiado e irá al infierno. Qué terrible, ¿no? Porque tampoco hay pobres que no consideran a Dios, así como hay ricos que tampoco consideran a Dios. Así es que las dos cosas son necesarias de Dios. Si eres pobre, considera a Dios. Si eres rico, considera a Dios. Riquezas con Dios es igual a bendición, ¿no? Pobreza con Dios es igual a bendición también. Pero riqueza y pobreza sin Dios es el mismo final para todos. Lo importante es que hagamos a Dios parte de nuestra vida. Solamente termino con esta advertencia, ¿no? De parte de Dios. Aquí hay una advertencia, la he estado mencionando. Mi carne, tu carne, no querrán tomar en cuenta a Dios. Hay que tener cuidado de eso, ¿ok? Ya ni siquiera voy a hablar de Satanás y del mundo porque no me daría tiempo. Pero solamente con esto, tu carne y mi carne no van a querer tomar en cuenta a Dios. Nuestra naturaleza es caída y se ha acostumbrado a hacer las cosas a nuestra manera. Por eso tenemos esta lucha, pero confía en Dios. Yo te animo que confíes en Dios, que decidas creerle a Dios. Proverbios capítulo 3, en el verso 5 al 6, escuchen lo que dice Dios. Proverbios capítulo 3, en el verso 5 al 6, si pueden buscarlo, léelo conmigo, por favor. Proverbios capítulo 3, en el verso 5 al 6, dice así. ¿Lo tiene? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea, con todo tu corazón confía en Jehová. Dice, y lo que sí no tienes que hacer, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que tú crees que es correcto. No, apóyate en lo que Dios diga, aunque parezca que no es correcto. ¿No sé si me entiendan? Si Dios lo dice, es correcto, aunque parezca que no es correcto. Lo que tú pienses
no es correcto, aunque parezca que es correcto, si no está alineado a los pensamientos de Dios. Fíjate a Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, no solamente en unos, porque luego no hay calamidades, más en unos y en otros no. No es en todas las veces que tomemos, en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Busque conmigo Salmo capítulo 81, por favor, verso 11 a 13. Salmo 81. Salmo 81. Salmo 81, verso 11 al 13. Miren que yo no estoy diciendo que usted haga lo que yo digo, ¿okay? Hasta este momento creo que no he dicho una palabra para que usted haga lo que yo pienso que es correcto. Estamos diciendo que usted necesita consultar a Dios para saber cuál es lo correcto con respecto a la familia. O sea, nunca diga, el hermano me aconsejó que hiciera esto. No, yo no te aconsejé nada, porque Dios es el que debe aconsejarte. Puede usar un hermano, por supuesto, pero si Dios usa un hermano y ese hermano usa la palabra, entonces es Dios. Salmo 81 en el verso 11 dice, pero mi pueblo tristemente dice, no oyó mi voz. Y hablando del pueblo judío dice, Israel no me quiso a mí. O sea, está hablando de alguien que no quiso escuchar. Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. O sea, Israel tiene un corazón tan duro que aunque Dios le habló muchas veces, ellos dice, no quisieron escucharlo. ¿Y qué pasó? Pues calamidades, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Cuál fue el problema? Su corazón de ellos, ¿no? Y las consecuencias, dice, caminaron en sus propios consejos. ¿Qué pasa cuando un hombre desecha a Dios, no lo toma en cuenta? Bueno, la consecuencia lógica es, vas a hacer según tus propios consejos, según tus propios pensamientos. Y acuérdate, hay camino que al hombre le parece derecho o recto, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Y en el verso 13 hay un clamor, ¿no? de angustia, porque Dios sabe que hay calamidades cuando no se les toma en cuenta. Y nos está advirtiendo, dice, dice, si me hubiera oído mi pueblo, dice, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y después dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios, ¿no? ¿Y cuáles enemigos podrían ser? Por lo menos 3 ahí, ¿no? Que Dios bien que nos podría ayudar a cómo enfrentarlos y tener sus bendiciones. Piénsenlo. No busque estos textos, voy a terminar con esto. Porque también hay una promesa de bendición ahí. Si tomamos en cuenta a Dios, nos ofrece sus bendiciones. Como dice el Salmo 128:1. De hecho, después del Salmo 127, después del Salmo 27 está el Salmo 128. Y el Salmo 128 comienza así, ¿no? Qué interesante cómo comienza, ¿no? Después de hablar de tomar en cuenta a Dios en la familia, en el cuidado de ellos, en la provisión. Dice el Salmo 128, verso 1. Dice así, bienaventurado, o sea, feliz, o dichoso, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, ¿no? O como dice el Salmo 119:2, dice así, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Solamente es una introducción. Solamente quise comenzar hablando sobre la necesidad de tomar en cuenta a Dios. Miren, porque luego a veces no es muy provechoso que hablemos de exhortaciones, de mandamientos, de lo que Dios nos da para edificar a la familia, si usted y yo no decidimos incluir a Dios. ¿Sí me entienden? La pregunta es, ¿usted está dispuesto a partir de hoy a hacer hasta lo imposible para que Dios sea parte de su vida? Piénselo. Esposa, ¿sí está de acuerdo o no? Esposos,
Si quiere hacerlo o no. Una ocasión le pregunté a una pareja, ¿quiere usted confiarse a Dios? ¿Sí o no? Y me dijeron, no. Entonces no tiene caso que yo hable, ¿para qué? Si me dice que no. ¿Sí me entienden? Pero después me dijeron, ¿sabe qué? Sí queremos hacer parte a Dios de nuestra familia. ¿Sabe qué? ¿Qué hice yo? Entonces sí hablemos de la Biblia. Qué bonito, ¿no? Que es muy difícil hablar a alguien que ha decidido no hacerle caso a Dios. ¿Qué caso tendría, no? Pero si usted dispone su corazón para hacerle caso a Dios, lo que hablemos este mes de la familia, yo sé que le va a ser muy beneficioso, pero si usted le quiere hacer caso a Dios, de lo contrario no, porque su carne, recuerde, no va a querer. Si la esposa cuando se le diga, sujetaos a vuestro esposo, ella va a decir, uy, si hubieran dicho que de eso se trataba, hubiera dicho que no. O los esposos, ¿no? Amar a vuestras esposas, uy, pensé que iban a hablar de otra cosa. ¿Sí me entiende? Claramente se ve que luego no queremos, ¿no? O hijos, honrar a nuestros padres. ¿Sí me entiende? O padres, criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. No, pues no. Es muy importante si usted quiere tomar en cuenta a Dios o no. Pero ya conocemos los resultados, ¿cierto? Vamos a ver que Dios nos ayude este mes, que queramos hacer a Dios parte de nuestra familia. Los invito en la tarde a las 5, vamos a continuar con un tema al respecto, pero más práctico. Así que vamos a orar que el Señor nos ayude, por favor, y que cada quien tome su decisión y que podamos disfrutar la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Padre, por tu palabra, porque nos habla, Señor, sobre la necesidad de que te tomemos en cuenta, que tú quieres lo mejor para nosotros, para nuestras familias, Padre, pero que tú nos demandas que te incluyamos a ti, Señor. Padre, ayúdanos, porque hasta este día posiblemente nosotros sí hemos querido, sí queremos, Padre, que tú seas parte de nuestra familia, pero tal vez en la práctica nosotros te estamos desechando, Señor. Por favor, ayúdanos que cambie nuestra actitud. Padre, ayúdanos, porque estamos a tiempo, Señor, estamos a tiempo de que la familia sea afirmada, de que la familia sea bien cimentada, Señor, para que si es necesario hacer reparaciones, pues que se hagan reparaciones, Padre, en la familia, para que, Señor, podamos disfrutar de las bendiciones aún en las siguientes generaciones. Padre, ayúdanos, por favor, nos confiamos en ti por los méritos de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En un momento más terminamos, entonces los invitamos a las 5 y que la próxima semana también puede estar presente.